Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartir con vosotros una serie de pautas que nos podrían ayudar en todo lo relacionado con los contactos con seres del más allá. Yo sé que muchos de los que me seguís habéis tenido experiencias paranormales de todo tipo, visiones, grabaciones de voces, lo que podemos llamar psicofonías, o experiencias incluso de contacto psíquico, en las que incluso podéis haber llegado a escuchar voces. Algo que mucho cuidado, no vayáis al psiquiatra de turno porque desde luego no salís de la consulta. Hoy en día sigue siendo considerado un tema bastante tabú, todo lo relacionado precisamente con el más allá y el decir que afirmar que uno ha podido escuchar voces o percibir algún tipo de realidad que no pertenece a la que podemos ver y tocar. Entonces, todo este tipo de episodios a nivel psiquiátrico siguen siendo considerados, valga la redundancia, casos de esquizofrenia, paranoide. Incluso, pues algunos los pueden catalogar de todo tipo de psicopatologías. Entonces, es importante entender que ya hace muchísimos años que estas cuestiones han sido tratadas por personas con una gran cultura, con una gran formación científica, académica. Uno de ellos fue el fundador, el creador del movimiento espírita, el espiritismo, el señor Allan Kardec. Con sus libros, este hombre realmente profesó toda esta doctrina, aunque no es exactamente ningún tipo de religión, es más bien una filosofía, la filosofía espírita, y que ahí ya nos hablaba de todo el estudio que habían realizado este nutrido grupo de expertos que estudiaban a los llamados mediums, personas capaces de comunicarse con entidades. Y él ya nos hablaba de una serie de pautas para reconocer con quién realmente nos podemos poner en contacto. Seres benévolos, los llamados seres de luz, que suelen manifestarse siempre en forma de bolas luminosas, en forma de presencias con una especie de aura a su alrededor, con unos colores muy claros, y en contraposición con otros seres no tan positivos, precisamente siempre manifestándose en forma de sombras, en forma oscura, a veces incluso nebulosa. Hay que matizar que a veces pueden materializarse visiones nebulosas, pero al mismo tiempo que desprenden un cierto grado de luz. Eso ya serían seres que podríamos catalogar como positivos, entes benefactores. Pero siempre todo lo que tiene que ver con la parte de contacto visual, estas apariciones siempre son, para reconocerlos, los positivos son luminosos y los seres hostiles, regresivos, más bien son como sombras. Dicho eso, y repito, como sé que muchos de vosotros habéis tenido experiencias de contacto, sea visual o auditivo, os voy a dar una serie de pautas para que reconozcáis si alguien está jugando con vosotros, está jugando con vuestra ingenuidad y de alguna forma se os está manipulando para obtener algún tipo de beneficio. ¿Os acordáis de la famosa película basada en la novela de Stephen King, Needful Things, Cosas Necesarias, aquí en España titulada La Tienda? Esta película es muy ilustrativa sobre este tema que estamos hablando, porque estamos hablando de que a veces justamente se aparecen entidades que te piden cosas. Eso es la seña común, lo más típico de las entidades negativas, oscuras. Siempre parece que te están pidiendo algo, o ellos te ofrecen algún tipo de favor especial a cambio de que tú hagas o digas algún tipo de historia rara que os van a pedir. Esta es la película que hace un momento os estaba citando, La Tienda, Needful Thing, interpretada por Ed Harris y Max von Sydow. Concretamente, Max von Sydow interpretaba al demonio, nada más y nada menos que al diablo, que llegaba en un pueblo de Castle Rock, y ahí se generaba una discordia entre sus habitantes debido a que este señor
inauguraba una tienda titulada así, Needful Things, cosas necesarias, y a todo el mundo le preguntaba, ¿cuál es tu cosa necesaria? Sean unos cromos de béisbol desaparecidos hace 30 o 40 años, él los hacía aparecer y así de alguna forma se ganaba los favores que él pedía a la gente. Él les daba lo que ellos habían ansiado y soñado durante toda su vida. Este ser malévolo les pedía siempre, a cambio de ese obsequio, un pequeño favor. Y ese pequeño favor consistía en crear un engranaje de discordias para hacer enfrentar a todos los habitantes de Castle Rock. Una película que desde luego os recomiendo a aquellos que os interese precisamente ver el lado oscuro de ciertas entidades que pueden aparecer como muy buenas, pero que al final te engañan. También podemos hablar desde el punto de vista de espíritus oscuros de los jinns. Los jinns, que en la cultura musulmana son muy conocidos por sus travesuras, unos seres invisibles al ojo humano que se manifiestan de muy variadas formas, pueden mutar su aspecto, pueden presentarse al humano como ellos desean. Unos seres que incluso encontramos en textos antiguos ayudaron incluso al rey Salomón a construir su famoso templo, con una serie de poderes que estos seres serían capaces de obrar. Los jinns no son nada más y nada menos que los famosos genios. Todas las leyendas y cuentos basados en los genios de la lámpara mágica son efectivamente estos jinns, seres capaces de concederte deseos, pero siempre a cambio de algún tipo de favor especial, cosa que hace que al final el humano acabe completamente engañado, arruinado, o incluso que se le haya podido arrebatar la vida o la salud. Es lo de siempre. Siempre encontramos en todos estos cuentos, en estos folclores populares, la moraleja final de que se acaba vendiendo el alma al diablo. En este caso a los jinns pues sería más o menos lo mismo. Al final te arrebatan la energía vital. El humano siempre acaba saliendo pues mal parado. Los seres de luz, generalmente en comunicaciones, en psicofonías, en sesiones de espiritismo, en cualquier tipo de variante parapsicológica que podamos encontrar, siempre se manifiestan de forma noble. Lo que hacen es guiar, asesorar, pero más a un nivel de sugerencia, no de imposición. Y lo más importante, yo diría que esto es el denominador común. Los seres de luz, los seres amorosos, nunca jamás te piden nada. Aquellas entidades que piden algo, siempre hay detrás, lógicamente, un interés. No hace falta, desde luego, mayores consideraciones. Simplemente usar vuestro sentido común. Aquello que os pidan, cuestionarlo. Todo aquello que pueda poner en peligro vuestra integridad física o mental, tenéis que negaros absolutamente a ceder a cualquier tipo de petición, por muchas veces que os lo exijan o os lo repitan. No olvidéis siempre los casos de supuestos psicópatas o sociópatas que después de haber cometido un crimen aseguran haber escuchado voces en su cabeza, haber escuchado como una especie de voces que les daban órdenes para matar a ciertas personas. Hay muchos casos que lógicamente van a tener su causa desde un punto de vista psiquiátrico, pero hay muchos casos, como sabéis, que no es tan fácil de explicarlo. Incluso en algunos de estos asesinatos, personas allegadas al asesino han confirmado haber presenciado, haber sentido sensaciones extrañas a su alrededor, como si hubiese alguien más, algún tipo de presencia que estaba de alguna forma como dominando, controlando la mente de ese futuro asesino que acaba cometiendo algún tipo de matanza o masacre. Entonces es un tema que incluso, volviendo a los jinns, ya se nos dice en textos árabes que los jinns eran capaces de posesionar la mente y el cuerpo de un ser humano. Fijaos que estamos hablando pues de entidades muy, muy poderosas. Otro aspecto que debéis tener en cuenta si recibís mensajes, sea también incluso a través de la llamada escritura automática, que consiste pues en dejar la mano muy relajada con un lápiz o un bolígrafo y dejar que esos garabatos que uno va haciendo vayan tomando forma hasta conformar
letras, hasta conformar palabras y progresivamente incluso frases. Esto es la llamada escritura automática y que obedece, al parecer, a la influencia directa de entidades que se encuentran en otro plano, pero muchas de ellas, por supuesto, pueden ser perfectamente engañosas. Hay que analizar el mensaje, hay que tener mucha psicología para distinguir qué es lo que hay detrás. Normalmente, cuando se trata de entidades luminosas y benévolas, no contienen florituras en el mensaje. Son directos, son claros, son francos. Aconsejan siempre que nos amemos los unos a los otros. Siempre más bien refuerzan los vínculos entre la familia, refuerzan los vínculos entre la pareja, cosa que no hacen los negativos, que más bien lo que hacen es dividir, separar personas para, a través del aislamiento, someter a esa persona y finalmente cada vez más llegar a poseerla. Esa es su baza, esa es su estrategia. Cuando veáis a una persona que asegura tener contacto o que parece que está recibiendo algún tipo de mensaje, por la vía que sea, nada más tenéis que ver si esa persona se ha aislado, si se ha vuelto más arisca, si está dando un comportamiento un poco extraño, errático, lo veis confuso. Eso va a ser un indicio de que está siendo dominado por entidades oscuras. Si por el contrario esa persona asegura recibir mensajes, pero su vida cambia para bien, veis que se ha sociabilizado, que tiene una actitud lúcida, para nada debéis de sospechar que ocurra nada malo. Realmente esa persona puede perfectamente haber contactado con entidades luminosas que a lo mejor le están asesorando, le están ayudando. Tenemos que tener la mente abierta a ambas posibilidades. No podemos tampoco, vamos a decir, sospechar siempre que todo es malo, que todo lo que nos llega es malo. Depende también mucho del estado de cada uno. Si uno va con miedo, con muchos terrores internos, con muchas manías, con mucho rencor, eso es lo que va a atraer a su vida. Y ahí es, sobre todo, como las moscas a la miel, van a llegar entidades que se encuentran en esa misma vibración de pasiones banales, de rabia, de odio, de venganza. Lo que uno lleva dentro es como una especie de resonancia en onda que hace que actúa como un imán para atraer diferentes fuerzas a su alrededor. Por eso es importante, amigos, tener una mente sana, unas emociones sanas. Si uno vibra en esa frecuencia del amor, de la compasión, de la piedad, de la bondad, eso será precisamente lo que se acercará en su vida. Por lo tanto, vamos a intentar siempre mantener un equilibrio y no pasarnos tampoco la vida sospechando negativamente de que todo aquello que podamos contactar tenga que ser malévolo y diabólico. Por favor, puede desde luego manifestarse una parte luminosa, positiva, que puede brindarnos una cierta ayuda en nuestra vida. Todo depende exclusivamente de nosotros y de nuestro estado de ánimo interior. Por eso, nunca los que hemos, de alguna forma, estado muchos años dentro de círculos parapsicológicos, hemos estudiado todo tipo de casos, siempre aconsejamos que los adolescentes, que es cuando es una edad en la que la persona manifiesta una cantidad de energía física y mental que radia de una forma pues exagerada, no es aconsejable que estos púberes o adolescentes se dediquen a hacer ouijas o a hacer algún tipo de sesión espiritista, porque no son personas capaces de poder manejar estas energías que fluyen de dentro. Imaginaos un adolescente con deseos pues no sé, de rabia o de venganza, la que se puede liar en una sesión de este tipo, lo que puede llegar a meterse dentro o incursionar en su campo áurico. Puede ser absolutamente devastador. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Vamos a leer a continuación una serie de pautas que nos daba el fundador del espiritismo, Allan Kardec, en su libro El libro de los médiums. Os voy a leer pauta por pauta para que veáis, para que aprendáis a distinguir cómo saber qué entidades han incursionado en nuestra realidad y si podemos o no fiarnos de ellas.
Los espíritus se conocen por su lenguaje y por sus consejos, o sea, por los sentimientos que inspiran y los consejos que dan. El lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble y elevado, sin la mezcla de trivialidades. Dicen todo con simplicidad y modestia, no se engalanan jamás, no exhiben su saber ni su posición ante los otros. El lenguaje de los espíritus inferiores tiene siempre algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que indique bajeza, presunción, arrogancia, fanfarronería, es indicio característico de inferioridad o de fraude si el espíritu se presenta bajo un nombre respetable y venerado. Todo aquello que se desvíe de la lógica, de la razón o de la sabiduría, sin lugar a dudas delata el origen de la entidad, cualquiera que sea el nombre con que la misma se vista. Los buenos espíritus no dicen sino aquello que saben, se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que no saben. Los malos hablan de todo, con seguridad, sin preocuparse por la verdad. Toda herejía científica notoria, todo principio que choque al sentido común, muestra claramente el fraude si el espíritu se dice esclarecido. Los espíritus elevados se expresan de manera simple, sin la ornamentación en el uso del lenguaje. Su estilo es conciso, sin que por ello se excluya la poesía de ideas, conteniendo siempre expresiones inteligibles y al alcance de todos, sin exigir esfuerzo para ser comprendidos. Tienen el arte de decir muchas cosas con pocas palabras, porque cada palabra tiene su importancia. Los espíritus inferiores, o falsos sabios, esconden bajo la presunción y el énfasis de las palabras el vacío de sus pensamientos. Su lenguaje frecuentemente es pretencioso, ridículo, oscuro, con el objeto de querer parecer profundo sin que realmente lo sea. Los buenos espíritus jamás ordenan, no se imponen, aconsejan y si no se les escucha se retiran. Los malos son imperiosos, dan órdenes, quieren ser obedecidos y permanecen de todas maneras. Todo espíritu que trate de imponerse delata su origen. Los buenos espíritus no lisonjean, aprueban cuando se hace el bien, pero siempre con reservas. Los malos dan elogios exagerados, estimulan el orgullo y la vanidad, dejando de lado a la humildad, y procuran exaltar la importancia personal de aquellos a quienes desean captar. Bien, después de haber escuchado estas pautas que nos daba Allan Kardec en su libro de los Mediums, yo creo que es una forma de guiarnos bastante importante para todas aquellas personas que hayan experimentado algún tipo de experiencia o estén en contacto con algún tipo de entidad. Porque eso, desde luego, puede servirnos un poco de ayuda para valorar con qué estamos en contacto. Hay que desconfiar siempre, al principio. Después hay que ir valorando el contenido del mensaje. ¿Tiene o no tiene profundidad? ¿Es un tipo de consejos útiles a nivel práctico o simplemente es pura palabrería? Etcétera, etcétera. Hay que utilizar el sentido común y sobre todo mantenerse con los pies en la tierra. No abandonar esta realidad que conocemos para instalarnos en otra que no conocemos. Mucho cuidado con eso. Hay que tener un pie en esta dimensión que conocemos y otro pie hacia el infinito, pero nunca, desde luego, sin despegarnos de esta realidad que, lógicamente, es la única que conocemos por ahora. Desde luego, hay personas que se han quedado en un estado, vamos a decir, pues de locura, debido a pasar este umbral, la frontera de la realidad, sin asegurarse demasiado qué es lo que podía haber al otro lado. Hay que ir con mucho cuidado, pero eso no quita desde luego que existan verdaderamente seres positivos que nos asisten, que nos ayudan y que nos protegen. Eso yo personalmente estoy absolutamente convencido. Bien amigos, hasta aquí este videoprograma en donde hemos intentado, por supuesto, orientar un poco a través de estos sabios consejos. Os envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo videoprograma.